Mae, ¿cómo se presenta usted, digamos, como viendo a la cámara? ¿Cómo se presentaría? Eh, puta, no sé. Mi nombre es Carlos Valerín, soy asesor financiero. eh, Básicamente, diría yo, asesor patrimonial, no sé, no había pensado en eso. Wealth manager. Sí, sí, siempre digo mi background, ¿verdad? Entonces siempre digo un poquito lo que he hecho, lo que hago y por qué hago lo que hago. Entonces, no sé. ¿Qué ha hecho? Cuente. Porque ¿Qué he hecho? vamos a hablar de tipo de cambio y criptomonedas, entonces, Bueno, mi nombre es Carlos Valerín, ¿verdad? Como decía, y toda la vida le tuve pánico a los números. Ese fue como mi Buena tema, introducción. sí, mi tema en el cole era que yo tenía entre ceja y ceja que era malísimo en mate, y de hecho en el cole habían tres niveles de matemáticas, estaba mate básica, digamos, bajo, nivel bajo, medio y alto, y yo fui constante en el bajo siempre. Entonces, cuando yo salí a estudiar, inicié estudiando otras cosas. Estudié publicidad en algún momento, de hecho trabajé en una agencia de publicidad. Eh, y también estudié administración con énfasis en mercadeo. Y por cosas de la vida, a mis 20 años me contrató el nuevo tesorero de Citibank para Centroamérica. Bueno, no era para Centroamérica, era para Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Y entonces él me contrató y yo no tenía la más mínima idea de qué era ser un trader. Creo que en ese momento tampoco estaba tan de moda. sí, porque ahora todo el mundo, Ahora todo el mundo habla de bueno, trading. todo el mundo ha escuchado la palabra, digamos. Sí, pero en su momento nadie sabía que era trader. Y entonces yo le decía como, Eduardo era mi jefe y ha sido mi mentor toda la vida. Y yo le decía, Eduardo, es que yo ni siquiera sé qué es eso. Y me dijo, tranquilo, me dijo, yo lo voy a enseñar. Y yo tenía mucho miedo por el tema numérico, por el tema de las finanzas y demás. Em, y entré a mis 20, 21 años a ser el trader más junior que había en la tesorería. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que mi puesto se tuvo que crear porque era tan junior que ni siquiera existía. Entonces empecé manejando los cambios de divisas de persona física. Entonces esta persona física va a ser más alguien que tenía 50,000, 100,000 dólares para hacer cambios. Yo los atendía o todas las ventanillas, ¿verdad? Del banco. En ese momento Citibank tenía como 22 sucursales, entonces yo era el encargado de definir a dónde iban a estar las ventanillas, si las movíamos, si las dejábamos, si las cambiábamos. Y también tenía que, a mis 21 años, ir a capacitar a sucursales, ¿verdad? Que era muy extraño porque era muy joven y yo tenía que ir a capacitar a las sucursales sobre tipo de cambio, ¿verdad? Y eso me dio un crecimiento enorme, me hizo crecer a ser eh, cada vez más senior, o sea, cada vez subiendo de nivel. Terminé manejando las carteras más grandes del banco eh, y manejando la plataforma electrónica que se llamaba e-commerce del banco para Centroamérica y Caribe, ¿verdad? Y de ahí, bueno, ya me fui del país a estudiar, fuera del país, regresé y aunque había jurado nunca volver al banco, lo primero, exacto, lo primerísimo que hice fue volver al banco. Tenía pocos días de haber llegado, 2, 3 días. Bien hecho. Me llamaron, me dijeron, mira, ¿querés volver? Bueno, te tenemos un puesto tal. Y yo dije, bueno, está bien, me hicieron una oferta muy buena, realmente para mi crecimiento profesional y que iba muy alineado con lo que yo quería en ese momento, que era ser gerente, ¿verdad? Yo quería tener manejo de equipos, quería tener esos roles de liderazgo. Lo seguí, entré. Hay cosas que uno sabe desde el día uno que no son para uno, ¿verdad? Pero bueno, yo soy terco y entonces entré y dije 6 meses, un año y eventualmente me voy. Bueno, 6 meses, un año se convirtieron en 5 años y esos 5 años, a pesar de todo lo que acabo de decir, la verdad es que fueron muy buenos para mí a nivel de crecimiento, a nivel de conocimiento, porque igual empecé como contralor de mercados financieros para
Caribe, para 3 países en el Caribe, y terminé siendo el contralor de balance, o sea, bueno, eso es un tema un poquito más técnico, pero terminé manejando Latinoamérica, excluyendo a Brasil y a México. Entonces, mis sueños se cumplieron en ese sentido, pero bueno, ya en el 2020 tuve una situación personal donde yo le llamo una crisis existencial, a donde dije, pucha, yo la verdad no sé si el día de mañana es el fin del mundo y quiero perseguir mis sueños. Una buena crisis, entonces. Fue una buena crisis y decidí renunciar, y bueno, ya teníamos ahí in the works una casa de cambio que hoy por hoy está regulada, que es digital, que está en el mercado, que opera. Yo ya no formo parte de la casa de cambio, pero ese fue uno de los sueños o anhelos que tenía, que era hacer alguna institución de la mano, empezar a dar asesorías financieras, asesorías sobre orden. Y esto, bueno, usted lo sabe porque se lo he contado, pero mi opinión es que hay muchísima desinformación en el mercado y yo no podía creer, ¿verdad?, algunas de las cosas que escuchaba. Entonces decidí empezar a hablar por mi parte. Todo lo que la gente de TikTok está bien. Y bueno, y ahí la gente me empezó a conocer mucho porque me invitaban a hablar un poquito de tipo de cambio, que ha sido mi expertise. Tipo de cambio. Exactamente. Y bueno, de hecho, la semana pasada hice una encuesta sobre qué querían que hablara y, o sea, fue como un 16-0, ¿verdad? Tipo de cambio, por favor, díganos qué va a pasar. Sí, todo el mundo está pensando en eso ahorita. Todo el mundo piensa en el tipo de cambio y el problema es que todo el mundo cree que tiene como una bolita mágica, ¿verdad? Y no, o sea, es muy complicado definir o decir. Yo me abstengo mucho de decir como va a estar en tanto, va a estar el otro. A veces lo hago porque sí, pero hay gente que lo dice con una seguridad que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo sabrán? ¿Verdad? Y bueno, y aparte de todo eso, también empecé otra de las cosas que quería hacer hace un par de años, que es ser profesor universitario. Entonces llevo ya 2 años siendo profesor de una universidad privada. Doy 2 cursos, uno de inversiones y el otro de finanzas internacionales. Entonces, básicamente esa sería mi introducción. Bueno, ya terminamos. Ya terminamos el capítulo, chao. Esa es la parte 1. Quédense para el siguiente. Y vamos a ver, devolviéndome un poco, ¿por qué un banco necesitaría un trader? Digamos, como, ¿qué es lo que hace un banco para que necesite eso? Ok, vamos a ver, el banco, lo que hay que entender es que el banco es una máquina de producir dinero, ¿verdad? Y como una máquina de producir dinero, eso es algo que yo hablo mucho con la gente, el banco no puede tener dinero ocioso. Entonces, desde que hablamos de la figura de trader como la tenemos conceptualizada por redes sociales, es simplemente aquella persona que está compre, vende, compre, vende, compre, vende, compre, vende. En el banco el concepto de trader es un poco más amplio, ¿verdad? Entonces el trader está en un área que se llama mercados o markets y esta persona se va a encargar de sacarle la mayor cantidad de rentabilidad a cada dólar que entra al banco. Entonces, si por ejemplo soy el trader que maneja la liquidez del banco, entonces probablemente los depósitos de Kevin se los voy a prestar a un tercero a una tasa, pero tengo que llevar control sobre cuándo le tengo que devolver el dinero a Kevin, porque si no incumplo con el regulador, por ejemplo. Pero ahí le estoy sacando ganancia al dinero, ¿verdad? El dinero de Kevin, no al mío. Si por ejemplo yo tengo la visión de que el tipo de cambio va a caer, por decir algo, ¿verdad? Entonces asumo una posición y esa posición se refiere, le llamamos corta o larga, ¿verdad? Larga es cuando tenemos más de un activo, corta es cuando tenemos menos de un activo, que quizás sea un poco técnico y confuso. No estoy entendiendo nada. Pero cuando hablamos de largo y corto, básicamente es a qué le estamos apostando, ¿verdad? Obviamente no es apostar como tal, pero entonces si yo creo que el tipo de cambio se va a caer, o sea que el colón va a valer más, ¿verdad? Se va a apreciar, entonces probablemente lo que voy a hacer es tratar de conseguir más colones, ¿verdad? Para que cuando ya valgan más los pueda ir a vender y ganarme esa diferencia o despojarme de los dólares. Entonces, ¿por qué un banco necesita un trader? Bueno, porque es el pulmón del banco,
¿verdad? Ese set de traders, al menos en el banco que yo trabajé, le generaba del 70 al 80% de los ingresos totales al banco. Eso aquí y en el resto de la región. Interesante, interesante. A mí siempre me gusta tener como conversaciones de este tipo y ponerme a pensar como hay varas, digamos, como caminos que uno lleva en la vida. Ahorita, digamos, como yo puedo decir, yo soy asesor financiero, soy, no sé, diseñador o editor de video, algo así. Una de las varas que yo más tengo es que yo soy muy perfeccionista y soy como muy detallista. Y igual cuando veo a una persona, como detallar como de principio a fin la mayoría de cosas y todo. Y si me pongo a ver para atrás, yo estaba diciéndole a mi hermana ayer, yo me acuerdo que mi papá antes cuando yo estaba carajillo, La Nación tenía como unas revistas cortas, unos librillos cortos que vendían los domingos. Y a mi papá le gustaba llevarme esos libros, pero los de Sherlock Holmes. Okay. Entonces yo leía como muchas novelas de detective, carajillo, y empecé como a agarrar esta vara de que, ok, hay detalles que la gente pasa por encima y que suelen ser muy importantes y lo que sea. Y ya luego eso como que terminó traumándome. Básicamente traumándome por siempre. Pero como me gusta como ver para atrás y pensar así como... Este es como un recuerdo que tengo de algo que podría ser importante ahorita. Como, que es algo que usted recuerda de la infancia, como un recuerdo que tenga que... Porque ahora me dijo, yo no era bueno con números. ¿Cómo llega una persona que no es buena en números a tener una casa de cambio y a ser trader en un banco gigantesco y a un montón de cosas? Digamos, como hay una transición, hay un salto gigantesco entre decir como yo no era bueno en números en el colegio y todo el resto de mi vida se resolvió como alrededor de números. Entonces, ¿qué es como, cómo puede amarrar esas dos partes? Creo que, vamos a ver, esto quizás sea un poquito más espiritual, digámoslo de alguna manera, pero yo creo que uno es lo que uno se vende, ¿verdad? Lo que uno mismo se vende a sí mismo. Y entonces, yo pequeño me vendía siempre que yo era malo en números, malo en matemáticas, malo, todo me costaba, no sé cuánto. Y es algo que yo le trato de decir a la gente: si usted constantemente se está diciendo que usted no es bueno en algo, entonces de fijo no lo va a hacer, porque ya su cerebro está programado para que no sea bueno, ¿verdad? Entonces ni siquiera abre la posibilidad o la opción de mejorar. A mí me gusta decir que a mí las cosas se me han ido dando puede ser, no sé, por chiripa o por un plan de un ser mayor que nosotros, ¿verdad? Pero realmente yo, como llegué al banco, fue por suerte, bueno, por rebote. Yo había llevado mi familia tiene una empresa de bienes raíces, yo estaba viendo televisión, haciendo absolutamente nada de mi vida, y mi mamá entró al cuarto y me dijo: Carlos, yo no cría un vagabundo, ahí están las llaves, vaya, enseñe estas casas. Y resulta que la persona a quien le iba a enseñar las casas era el nuevo tesorero de Citibank. El nuevo tesorero de Citibank, en ese momento yo había renunciado, yo había estado un año en la agencia de publicidad, y mi razón para renunciar era que yo no me veía un futuro ahí, no veía que iba a generar dinero, y en ese momento de mi edad, que probablemente le pasa mucho a la gente muy joven, era solo quiero ganar y ganar mucho dinero. Y como solo quería ganar y ganar mucho dinero, yo dije: ¿cuál es el camino más rápido? Y había visto alguna película... Criptomonedas. Yo había visto películas de Wall Street y de corredores de bolsa y no sé cuánto, y entonces me metí al curso de la Bolsa Nacional de Valores. Yo tengo el curso de la Bolsa Nacional de Valores. No estoy rajando porque es un tema que se ha hablado mucho, que si los Azores deberían estar con el curso o no. Bueno, yo creo que no agrega tantísimo valor, pero bueno, cada quien con lo suyo. Lo escucharon aquí primero. El curso de la Bolsa Nacional de Valores no vale nada. Bueno, sí agrega valor, pero para el mercado local. Entonces también tenemos que entender eso, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que íbamos cruzando la bolsa en ese momento, el tesorero y yo le dije: mira, la bolsa, bueno, yo estoy llevando el curso. Y él me dijo: ah, sí, no sé qué. Y entonces él me siguió preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Esencialmente me entrevistó sin que yo me diera cuenta. Y al final de toda esta jornada,
enseñando casas, él me dijo, mira Carlos, envíame tu currículum. Yo no le quería enviar mi currículum, porque yo decía, yo para finanzas no sirvo. Y bueno, mi mamá me obligó, ¿verdad? En este momento yo ni siquiera tenía un traje, y estamos hablando de que al banco hay que ir con traje. Y ahora solo trajes. Ahora tengo un montón de trajes, pero en su momento yo decía, Dios mío, ¿qué hago? A la primera entrevista me acuerdo, porque tuve que hacer como 10 entrevistas. A la primera entrevista tuve que ir con un traje que alquilé, y lo alquilé a última hora, entonces me quedaba terriblemente mal, ¿verdad? Me quedaba grandísimo. Yo no sé cómo me contrataron, pero bueno, la cosa es que así fue como llegué. Y el día que me lo ofrecieron, recién me habían dicho que no en un trabajo que yo sí quería. Entonces también fue un poquito de despecho, supongo, pero... Pucha, Ahí empezó la relación tóxica. Ahí empieza la relación tóxica, pero también cuando uno tiene, en mi opinión, un grupo de gente, porque no era solo mi jefe, era todo el grupo, mi supervisor, etcétera, que es como un hermano mayor para mí hoy. Cuando uno tiene un grupo de gente que lo acuerpa, que le enseña, que lo hace disfrutar el tiempo, y uno empieza a quitarse esos miedos de yo no puedo, yo esto, yo lo otro, te das cuenta que quizás sos muy bueno en algo que jamás te lo imaginaste. Y particularmente yo, en lo que hacía, yo era un trader de ventas por la mayor parte de mi carrera, que es el trader que se encarga de manejar las carteras de clientes corporativos, no de ir a mercado profesional. O sea, eso es otra historia que también lo he manejado, pero realmente mi fuerte siempre fue conversar con la gente, negociar, vender, visitar, etc. Entonces, es un trader un poco distinto, es más híbrido, y creo que la persona que lo vio, que es este señor, que es mi mentor, tuvo un muy buen ojo para lo que yo podía dar dentro de eso, ¿verdad? Y de hecho él siempre me dijo, o sea, voy a utilizar este espacio para decir algo que él me contó. Él me dijo, bueno, Carlos, digamos que, porque yo le pregunté, ¿por qué yo? Si hay un montón de gente ahí en la UCR, en economía, muy capaces, ¿por qué no ellos y por qué yo, verdad? Y él me dijo, mira, imagínate que que sos el jefe de bartenders de, no sé, algún resort en Tamarindo. Entonces, sí, me dice, te llegan 2 currículums. Uno es una persona que sabe hacer cócteles, pero no sabe hablar inglés. Y otra es una persona que sabe hablar inglés, pero no sabe hacer cócteles. Y me dijo, ¿cuál escoges? Y yo, obviamente, el que hace cócteles, ¿verdad? Porque es un bartender. Y él me dijo, no, para nada, contratas al que sabe inglés, porque hablar inglés en este ejemplo es mucho más complejo que, ¿verdad? Entonces él me dijo, prefiero al que sabe inglés, le enseño a hacer cócteles, en vez de tener que invertir todo el otro tiempo en el otro haciendo todo lo otro. Y me lo explicó así porque dijo que era que yo tenía una habilidad para conversar, para negociar, para entender algunas cosas que quizás para otros a nivel técnico sí eran más poderosos en ese momento. Y bueno, simplemente esa fue la razón. Ese es mi recuerdo. Qué vacilón, man. Hablemos del tipo de cambio, porque todo el mundo está, digamos, estamos en enero ahorita, 2024, y todo el mundo está en pánico porque el tipo de cambio está por el piso. Y hace poco escuchaba a alguien decir como, no, es que cuando el tipo de cambio estaba a 650, todo el mundo estaba feliz. Y eso no es lo que yo recuerdo. Yo recuerdo que todo el mundo estuviera feliz como con el tipo de cambio a 650, ni a 700, ni nada. Pero salen mucho estas predicciones, ¿verdad? Como sale más en TikTok como, no, el tipo de cambio va a llegar a 700 en un mes porque X, Y, Z. Y no, el tipo de cambio va a llegar a 500, dice otro más. Todo el mundo es como lo contrario. Y a mí, vamos a ver, yo siento que el ejercicio de estar como apuntando o apostando a decir como, no, es que yo creo que va a llegar a 500, yo creo que va a llegar a 520, se vuelve uno como Nostradamus, digamos, como... si pasa, todo el mundo le empieza a creer a uno, y si no pasa, la gente se lo olvida. Entonces todo bien, digamos, ganar. Y lo que sí quiero como es entender qué puede influir para que el tipo de cambio suba o baje. Que siento que ya muy aparte de decir como, no, yo creo que va a bajar o va a subir, que podemos hacerlo ahorita,
yo creo que se vuelve muy provechoso que uno diga como, ok, estas son las cosas que, los factores a un nivel como muy simple que pueden influir en que el tipo de cambio suba o baje. Y no es solo el turismo, y no es solo, no sé, la plata de los narcos, o no es solo, no sé, cosas así. Sí, vamos a ver, cuando hablamos de mercados financieros en general, hay fuerzas en el mercado, ¿verdad? Entonces son como palancas que, dependiendo de lo que suceda, va a suceder una cosa u otra, dependiendo de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que el problema con estas cosas es que se tiende a... Hay mucho turismo, entonces el tipo de cambio... No, o sea, no es solo el turismo, no es solo una cosa, es un cúmulo de situaciones que te van a llevar a una finalidad, ¿verdad? Va a subir o va a bajar con base a todo lo que ha sucedido. Entonces, ¿cuáles son algunos factores? Porque también la relevancia de cada factor cobra mayor fuerza dependiendo del momento. No siempre lo mismo va a ser lo más importante. Hay uno, en mi opinión, que por lo general va a estar en el top 3. Bueno, hay dos que siempre van a estar en el top 3, que son, al menos a como lo tenemos ahorita, primero que nada, la tasa de interés. Entonces, el Banco Central, que esta es una cuña que hago siempre, el Banco Central no es un regulador. El Banco Central, ¿verdad? Es el ente que vela por la macroeconomía del país. Entonces, el Banco Central te va a decir, me interesa saber que los intereses están bien, que el tipo de cambio está bien y que la inflación primordialmente está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el Banco Central decide cuál es la tasa de política monetaria del país en colones, y eso básicamente lo que está diciéndole al resto del mundo es, ¿somos más atractivos en colones o no? ¿Verdad? Entonces, aumento o disminuyo mi tasa de política monetaria según mis necesidades. Ese es el primero, ¿verdad? Es como cuánto paga el colón versus cuánto no. La segunda es materias primas, que materias primas al final de cuentas se reduce en su mayor importancia a petróleo, ¿verdad? Entonces el precio del petróleo tiene un efecto muy claro en el tipo de cambio de Costa Rica. Si el precio del petróleo sube, significa que el Recope tiene que pedirle al Banco Central que compre más dólares para ir a mercado a comprar el abastecimiento de gasolina que necesitamos en el país o de petróleo. Entonces, por ejemplo, si el precio del petróleo sube, el precio del colón debería también subir, ¿verdad? Esos son los dos principales que por lo general van a afectar sí o sí. Luego tenemos, por ejemplo, en el 2021-22, tuvimos que las operadoras de pensiones se les dio la oportunidad de invertir gran parte de su patrimonio fuera del país. Entonces fueron y compraron ETFs y demás en bolsas internacionales. Pero para ir a bolsas internacionales, ¿qué necesitas? Dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese periodo hay una demanda muy pronunciada de dólares. Claro, entonces el tipo de cambio se va para 700, ¿verdad? Pero no solo por eso. No es solo, el factor no es solo por eso, pero se te agrega, ¿verdad? Luego, porque justamente cuando nos subimos a 700, lo que muchos olvidan mencionar es, bueno, por ejemplo, la tasa de política monetaria venía de estar históricamente baja, como en 0.25, o sea, estaba muy baja. Entonces, eso es un factor, ¿verdad? El colón no se ve tan atractivo hacia afuera. El precio del petróleo en ese momento se había disparado por la guerra en Rusia y Ucrania, si no me equivoco, y encima de eso tenés a las operadoras de pensiones demandando muchos dólares. Entonces, por supuesto, tenés tres fuerzas elementales en el mercado, todas empujando para el mismo lado. Entonces, sí, el mercado se dispara, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que eso es lo que sucede. Luego hay otros factores como, por ejemplo, turismo, ¿verdad? Que sí tiene un efecto, pero en mi opinión se sobredimensiona muchísimo. Y lo que yo he escuchado muchísimo últimamente es narcotráfico, ¿verdad? Porque también la gente confunde capital golondrina igual narcotráfico, no. ¿Qué es capital golondrina? Capital golondrina es en muchas ocasiones, bueno, sí habrá un componente ahí de dinero mal habido, pero también es dinero que entra al país no para quedarse, ¿verdad? Entonces puede ser que la tasa de interés
y en términos técnicos, el overnight, o sea, mantener el dinero en colones en Costa Rica una noche, me es muy rentable, entonces traigo dinero de afuera, lo invierto en el mercado nacional y luego sale. Eso es como la manera sencilla de decirlo, pero eso contribuiría como a capital golondrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que digamos, si yo llego y te digo, es que el problema con el tipo de cambio se ha caído por el narcotráfico, todo bien, ¿cómo puedes validar eso? No podemos, es muy complicado. Yo te puedo decir, yo tengo una idea o yo tengo una sospecha, pero la verdad es que yo no puedo confirmarlo. Entonces, algo que sí ha sido un buen ejercicio, por ejemplo, de un economista muy reconocido, don Gerardo Corrales, es que él ha mostrado cómo se ha venido haciendo mayor cantidad de cambios, o sea, mayor volumen, mayor cantidad de dólares en el mercado año con año. Entonces, por ejemplo, cuando hace 2, 3 años el promedio diario en Monex era de 16 millones de dólares, hoy por hoy estamos hablando de 40 millones de dólares, de 25 millones de dólares. Y yo sé que me va a preguntar, ¿qué es Monex? Ajá, exacto. Monex Explíquemelo como si tuviera 5 años. Ok. Vamos a empezar de lo más alto a lo más bajo. Entonces, Monex es, palabras más, palabras menos, el mercado mayorista de divisas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Monex es a donde yo voy a encontrar el precio verdadero del dólar, ¿verdad? Es a donde realmente está ahí. Ahora, ¿quiénes participan en Monex? Todo mundo puede participar de Monex, pero principalmente va a ser Banco Central e instituciones financieras. Algunas empresas tienen acceso, una persona puede ingresar si quiere, es muy sencillo, es un beneficio del Banco Central, pero Monex al final del día es donde se transa el precio del dólar, donde se transa el dólar y versus el colón a manera diaria. O sea, es el mercado mayorista. Y eso yo creo que es lo más sencillo de decirlo. A raíz de lo que ocurre en el mercado mayorista, decidimos que el precio del colón bajó o subió, pero también decimos, o los bancos definen su precio de ventanillas. Y el precio de ventanillas es el precio de compra y el precio de venta. Que siempre la gente dice, es que el dólar está en 510, por ejemplo, ahorita. 510 puede ser el precio de compra, ¿verdad? O puede ser el precio de venta. Ayer el tipo de cambio cerró, si no me equivoco, en 520. Entonces lo que hacen los bancos, porque es un negocio de los más rentables que tienen los bancos, es decir, ok, si el precio está en 520, mi compra va a estar en, no sé, pongamos un ejemplo, 515 y mi venta va a estar en 525. Y entonces por cada dólar comprado y vendido, yo le gano 10 colones. Que en realidad es más en Costa Rica, pero eso es para efectos del ejemplo. Qué interesante esto porque yo siento que existe la creencia popular de que el precio del dólar lo dicta el Banco Central o lo dicta el gobierno. Y aquí no es así, eso es una particularidad como en Costa Rica, siento yo. Que sí, digamos, en Costa Rica hace ya muchos años, mucho antes de que yo entrara al mercado, teníamos algo que se llamaba el sistema de mini devaluaciones. Entonces el sistema de mini devaluaciones lo que hacía era que el colón depreciaba, o sea que iba subiendo todos los días, ¿verdad? Todos los días eran centavos, pero todos los días iba para arriba. Entonces esencialmente Kevin sabía el 1 de enero cuánto iba a quedar el colón el 31 de diciembre de ese año. O sea, teníamos total certeza, ¿verdad? Lo que pasa es que eso para Costa Rica servía mucho en su momento porque era cuando teníamos una economía de exportación agrícola, ¿verdad? Entonces, que exportábamos, no sé, café, piña, todavía lo hacemos, pero en ese tiempo nuestra economía se basaba puramente en eso. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que nos sirve una moneda devaluada, que es un poquito el tema que hay ahorita, ¿verdad? ¿Por qué nos sirve una moneda devaluada si somos meramente exportadores de materias primas? Bueno, porque baja el costo de nosotros, nos hace más competitivos a nivel internacional. Eso se cambió a un sistema de flotación administrada, se le llama. Entonces, una flotación administrada es que según los lineamientos, el tipo de cambio tiene libertad de moverse para arriba o para abajo, como un mercado profesional,
pero el Banco Central debería intervenir cuando hay movimientos muy abruptos. Y eso es lo que sí se le critica mucho a este grupo de gente que está manejando el Banco Central en este momento, este gobierno del Banco Central, digámoslo, o esta junta directiva, que cuando tenemos una caída de 700 a 520 en tan poquito tiempo, es muy abrupto y que entonces ellos deberían frenar esa caída, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos un modelo más libre que muchas otras monedas de la región. Sí, interesante. Me gusta, siento que entendí. Digamos que entendí todo bien. ¿Dónde ves el tipo de cambio en los próximos meses? ¿Arriba o abajo? Ok, como les dije al inicio, ¿verdad? No me gusta. Es culpa del narcotráfico. A mí no me gusta dar ¿cómo se llama? Predicciones. Por ejemplo, he leído mucho que varias gente ha salido en noticias y en periódicos diciendo que el tipo de cambio a fin de año va a cerrar en 580, por ejemplo. Ya lo he escuchado varias veces. Qué fuerte predecir algo también como tanto tiempo adelante. Exacto. Entonces, mi pregunta siempre es, ok, pero ¿de dónde? ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacas 580? ¿Verdad? Bueno, que cada quien con lo suyo, pero yo trato de hacer, mi visión es un poquito más a plazos más pequeños, trato de verlo así. Yo creo que el tipo de cambio últimamente se ha convertido en un tema un poco político también, ¿verdad? Y creo, vamos a ver, el tipo de cambio estaría mucho más bajo de lo que está si no fuera porque el Banco Central ha intervenido, ¿verdad? Entonces eso sí es importante decirlo. O sea, el otro día, bueno, ya hace unos meses, vi un día donde el Banco Central compró más de 100 millones de dólares en el mercado. Cuando yo digo que el Banco Central compra 100 millones de dólares, es como que está frenando la caída, ¿verdad? Es como metiendo los frenos a fondo. Sí. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que me puede discutir cualquier persona? Bueno, sí, Carlos, pero el Banco Central subió las tasas de 0.25 a 9% en 2 toques. Entonces, ellos mismos se lo trajeron encima mismo. Puede ser, ¿verdad? Pero al final, el mejor técnico de fútbol es el que sale el lunes en la mañana hablando del partido del domingo. Entonces, es difícil, pero ¿a dónde lo veo yo? Veo que ya hay mayor estabilidad, ya no tenemos esa caída tan fuerte que tuvimos en el 2023 y puntualmente en el 2022, a mitad del 2022 en adelante tuvimos una caída muy estrepitosa. Si bien seguimos cayendo, veo mayor estabilidad en el mercado, así que no veo ningún indicio, ninguna razón para una subida, al menos no durante los siguientes 6 meses. Y algo que la gente tiene que considerar mucho, que es lo que me lleva a mí a pensar de lo que viene, es marzo, ¿verdad? Marzo es un mes que desde el 2021 se convierte en la fecha para pagar impuestos. ¿Qué pasa, mis amigos y amigas costarricenses, ¿verdad? Te aseguro de que todo mundo, o el 90% de la gente, deja el pago de impuestos para el final. ¿Cuál significa? Yo también. Lo cual significa que la penúltima y la última semana de marzo probablemente vayamos a ver muchísimos dólares en el mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las transnacionales, los bufetes de abogados, probablemente médicos, vos, ¿verdad? Gente que cobra en dólares, tiene que ir a cambiar sus dólares para entonces ir a pagar sus impuestos en colones. ¿Qué significa eso? Que le metemos dólares al mercado y por lo tanto, al haber mayor oferta de dólares, pues cae el precio. Entonces, ahorita el tipo de cambio anda por ahí de los 520 colones, que es una caída de prácticamente 7 colones de diciembre para acá. Es bastante, si lo vemos así, a nivel de promedio ponderado. Y yo creo que en marzo vamos a ver mayor caída. O sea, vamos a verlo otra vez bajando, a menos que algo cambie estrepitosamente. Y entonces yo, para poder decir esto, siempre le digo a la gente, bueno,
la historia nos dice mucho. Y Costa Rica es un país muy cíclico en su mercado. Entonces, veamos patrones. Es como lo que pasa con los aguinaldos. Es lo que pasa con los aguinaldos. Sí, en noviembre, digamos, finales de noviembre y quizás la primera semana de diciembre, ¿verdad? Es cuando el aguinaldo tiene un efecto, porque las empresas cambian esos dólares a colones previo a pagarlo, ¿verdad? No es que cuando me lo pagan ahí se afecta, no, ya la afectación vino por un lado, eso seguramente afectará de una segunda. Pero, por ejemplo, ahora que viene marzo, si yo me fijo para atrás, te puedo decir que el año pasado, marzo, tuvo creo que un 30% más de flujo que el resto del año. Por ahí en el 2022 tuvo menos, eso sí. En el 2021 también tuvo un aumento en la cantidad de transacciones que se hicieron, en la cantidad de dinero que hubo en el mercado. Y si tenemos una tendencia bajista, pues entonces lo más probable es que eso vaya a caer un poco, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo veo yo en los siguientes 3 meses? Es o muy cercano a donde está o más bajo. Y de hecho, bueno, ahí en Twitter tengo una puesta, pero por dicha no mucha gente me sigue en Twitter, entonces es como donde yo digo Voy cosas. a dejar el link en la descripción. Es donde yo digo cosas, Twitter pero si lo pego, entonces en marzo les voy a poner un story que dice se los dije. Un recordatorio. Y ahí alguna gente me ha preguntado y yo les he dicho lo que yo creo puntualmente, pero sí no lo veo subiendo en los siguientes 3 meses. Creo que tenemos que entender que el precio del colón no es 700, ¿verdad? Y tan pronto hagamos nuestras paces con eso, mejor, ¿verdad? Porque si yo tengo un negocio o mis finanzas personales y yo le estoy poniendo como punto de equilibrio que el colón valga 700, estoy mal, ¿verdad? Y entonces entender que al menos ahorita yo no lo veo, y si ya meto el factor político, que me parece que es un tema, yo no veo que durante el trayecto de este gobierno veamos un cambio sustancial hacia el otro lado, ¿verdad? Todo puede suceder, pero yo no lo veo. Y tenemos que entender también que Costa Rica en la pandemia tuvo muchos beneficios. ¿Y a qué me refiero a eso? La gente me dirá, bueno, pero hay muchas cosas malas. Sí, de acuerdo, pero a nivel de exportaciones, Costa Rica creció enormemente. Y esas exportaciones son mayoritariamente de servicios o de manufactura de productos, por ejemplo, médicos, etcétera. ¿Eso qué significa? Que hemos traído dinero a Costa Rica. Ha habido mayor inversión extranjera directa y ya yo sé por un hecho que este año vienen algunas empresas con muchísimo capital al país y no hace falta ser un experto, ¿verdad? Si voy a Atenas, a Grecia, incluso Liberia, ya se están construyendo centros de servicios y demás. Eso es dinero entrando, y al entrar dinero, la moneda que viene es dólares, y entonces nos entran más dólares, hace que nuestra moneda sea más valiosa, ¿verdad? Entonces sí hay muchos factores que tomar en consideración para el siguiente año, o sea, para todo el 2024, y a lo que yo veo en este momento, nada me indica que más bien se va a revertir la situación, por ahora. Todo bien, todo bien. Criptomonedas. Cripto. Tenemos, ¿qué? 10 minutos. Cripto. Vamos a ver, porque yo tengo un debate gigantesco con Carlos, porque yo detesto las criptomonedas y todo lo que tenga que ver con criptomonedas, pero Carlos, no sé, como que las defiende y no las defiende, o como que defiende la idea. Entonces quiero que deje clara la posición para que en unos años sea yo el que comparte el video y eso se lo dije. También hay que entender que yo soy el legítimo que le gusta ir contracorriente. Carlos, a ver, esto más le encanta ir en contra de todo el mundo, entonces sí. Pero vamos a ver, cripto como tal. Yo creo que el futuro es blockchain, creo que el futuro tiene algún tipo de coin, ¿verdad? GovCoin, cripto, lo que quieran, pero sí eventualmente creo que vamos a tener que evolucionar a eso, ¿verdad? La transferencia de bienes yo creo que va por ahí. Una cosa es creer, otra cosa es que sea así, ¿verdad? Lo hablábamos ahora. Yo puedo creer que el narco afecta mucho el tipo de cambio, pero no tengo cómo decirte si o no.
¿Qué sucede con cripto? Digamos, si lo vemos a manera de inversión, ¿verdad? Que es este legítimo meta 1000 y se va a hacer millonario de la noche a la mañana, que Si por, llega $1 en algo. sí, por favor, ni de casualidad, eso no pasa así. Eh, y eso es más en las palabras de Warren Buffett. El precio de Bitcoin, por poner un ejemplo, puede ser 20,000, 40,000 o 60,000. O 150,000, que en algún momento todo el mundo me decía, invirtamos en Bitcoin porque va para 150 y no hay freno. Ese es el precio. Y lo que la gente tiende a confundir es precio y valor. Y entonces el precio de Bitcoin puede ser 20,000, 40,000, 60,000. El valor es una historia totalmente distinta. Que cada vez está cobrando mayor validez, sí, ¿verdad? Pero realmente yo le digo a la gente que al final del día, ¿qué es un Bitcoin, por ejemplo? Se supone que es una moneda. Y si es una moneda, yo la debería tener que utilizar para intercambiar bienes y servicios. Pero realmente no es tan cómodo, no es tan sencillo. Para eso. Sirve muy poquito. La gente me dice, bueno, pero es que en Guanacaste compraron una casa. Ok, pero son las excepciones, ¿verdad? O si vas, por ejemplo, a países como, no sé, Argentina o Venezuela, donde tienen una dificultad para intercambiar su moneda a dólares, por ejemplo, que es la moneda más líquida del mundo, entonces pues ahí puede que cobre alguna relevancia. O si vas a El Salvador, donde Bukele decidió que iba a ser la Reserva Internacional. Todo bien, eso hace que vaya creciendo un poquito de valor, pero ¿a qué ritmo? Vamos ahorita mismo vamos lento y ahora tenemos un ETF con Bitcoin y demás, que eso se supone que va a subir el valor. El tema es que todavía, incluso con todo eso, el valor de Bitcoin se basa en especulación. No se basa en algo tácito, en algo que yo pueda decir, sí, exactamente. Cuando yo voy a invertir en una empresa o en un ETF, incluso puedo revisar las empresas y decir, ok, esta empresa vende, no sé, bueno, ahorita que está Boeing de moda, ¿verdad? Bueno, ellos manufacturan aviones, entonces, bueno, tal, se le rompió una puerta, entonces cayó la valoración. Yo puedo decir, ¿vale lo que es o no? Está más barata su valoración que su precio, genial, compro. Su valoración está demasiado alta y el precio muy bajo, compro, ¿verdad? O sea, tengo todo eso. Con Bitcoin no. Con Bitcoin lo que tengo es especulaciones y promesas de algún día va a ser esto o algún día va a ser lo otro. No lo sé. Entonces, ¿qué creo yo de cripto? Creo que podría ser un capital de riesgo interesante si la gente tiene holgura para poner Plata para quemar. plata para quemar, porque así como se lo digo a la gente, vos puedes ir mañana al casino y yo te digo, no vayas al casino, no vayas al casino, no vayas al casino, llegas al casino y le pegas, no sé, yo nunca he ido al casino en realidad, pero sale en la ruleta el 27 rojo y vos le metiste ahí $10,000 y ahora sos millonario. Puede suceder. Yo no soy quien para decir que no va a suceder, pero puede darse. Puede darse, pero tiene que ser capital de riesgo. No puedo arriesgar o no debo arriesgar mi sanidad financiera con un producto donde no tengo valoración verdadera, ¿verdad? Entonces, como te digo, mi view con cripto es un poquito ahí, a veces le caigo mal a los cripto bros porque digo, no es inversión, ¿verdad? Yo le digo a la gente abiertamente, para mí, meter plata en cripto no es invertir, es apostar. Pero es un punto de vista, ¿verdad? Puedo entender que otra gente tenga otras opciones. Sí, soy, no sé, acuerdo y desacuerdo. Es que, vamos a ver, yo me acuerdo toda esta idea de, no, es que tal país está aceptando y que no sé quién compró una casa en Guanacaste o que tal SOA acepta bitcoins. Por ahí de los 2010, 2012, una buena así, andaba mucha gente en Estados Unidos como Crypto Bros. eh, Pidiéndole a personas que tenían como comercios pequeñitos si podían pegar postales de que se aceptaba Bitcoin. Y me acuerdo muy claro porque vi la frase en algún lado y decía como vender la idea de que los Bitcoins sirven para intercambiar es más barato que intercambiar con Bitcoins.
Porque, digamos, una transacción en Bitcoin puede durar 2 horas o 2 días, es demasiado lento que se mueve todo eso. Igual Ethereum, igual la mayoría de esos, Bitcoin y Ethereum son como los más populares, no sirven como monedas de intercambio. Entonces, venderle a la gente la idea de que sí se van a volver monedas de intercambio es más fácil, como Tesla, digamos, como, no, aceptamos Bitcoins, y como 2 horas después, como ya no aceptamos Bitcoins porque no sirve. Entonces, sí es algo que en general me preocupa. La gente que me encuentro como que busca invertir en criptomonedas son estos más los crypto bros, y es como, no, vamos a la luna y no sé qué, y va a despegar y que el halving y no sé qué. No, no lo hagan. Sí. No me parece algo serio, no me parece algo que tenga como pies o cabeza, o que uno pueda decir como, yo me voy a sentar a invertir en esto por un argumento específico. Nada más es como, si usted cree demasiado en las criptomonedas, hunda la plata, digamos, como todo bien, pero es por una creencia personal, no es por un factor financiero, digamos. O sea, yo le digo a la gente, y tengo amigos, ¿verdad? Que yo les digo, bueno, o sea, si definitivamente no sé, alguien en la calle te dijo que es lo último, que se va a hacer millonario, y entonces siempre te ponen como ejemplos de algo que pasó en el pasado que la gente no invirtió, ¿verdad? Como, si hubiera comprado Bitcoin cuando valió $1, Bueno, yo le digo a la gente, yo iba a comprar Bitcoin cuando estaba en $100, y eso fue porque hice un trabajo de mi maestría sobre Bitcoin. Lo que pasa es que yo estudiaba fuera del país, y esos $100 era comer varios días o comprar la moneda. Entonces yo dije, bueno, no, ¿cómo? No se lamenta no haberse muerto de hambre. No me lamento, porque yo le digo a la gente, la manera al menos en que cuando yo me pongo en modo trader, o sea, cuando yo me pongo a tradear, mi trading es un trading muy cobarde, y esa es la realidad. La persona que escucho decir eso. Bueno, es como me enseñaron, y digamos, uno de los cursos que he llevado de trading es de uno de los traders más rentables que hay en el mundo, y él decía justamente eso, y él decía, bueno, yo veo que mi inversión creció 10% en un día o 2 días, el grueso de mi capital lo saco, o sea, tomo mis ganancias. Y por eso es que tradear es un monstruo totalmente distinto, y la gente cree que en 1 o 2 horas, y no es así. Pero entonces yo le digo a la gente, si yo hubiera invertido en Bitcoin cuando valía 100, a los 500 lo hubiera vendido. Esa es la realidad. Y mentira, la mayoría de la gente haría lo mismo, ¿verdad? Mucha gente, tenemos historias que es gente como, me encontré un disco duro que lo tenía, o pasó tal y tenía, y por eso creció tal, o se me había olvidado. Que por cierto, hay un estudio de Motley Fool que ve el crecimiento de carteras de inversión del 2003 al 2013, y curiosamente, las carteras que más crecieron durante ese tiempo, ¿sabes de quién son? De los muertos. ¿Qué sentido? Y la razón de por qué es de los muertos es porque los muertos no tienen emociones, no tienen pensamientos, no están viendo redes sociales, no van a sacar la plata, entonces paciencia y constancia, y su dinero crece, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede acá. Yo me hubiera salido en el momento. ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Y qué pasa cuando a mí me dicen, es que ahora ya está entrando a gobiernos y a esto y al otro? Y yo digo, bueno, pero es que todo lo que es Bitcoin se supone que es para desregular. Exacto. Entonces cuando le metes gobierno, es como que es una contradicción. Yo no puedo entender a la gente que vamos a ver, que le va a la idea de las criptomonedas como por el concepto de ser descentralizado, de no ser regulado y todo este asunto, y está feliz porque las criptomonedas le van a subir de precio porque ahora el SEC las va a regular o lo que sea. Pues, entonces es gente que cree en la idea o que no cree en la idea y nada más quiere hacer plata. Digamos, es complejo, definitivamente, por eso te digo, yo creo que el valor viene más en el blockchain. Sí, en la tecnología que hay por debajo. Sí, que en la moneda en sí, porque yo sí creo que en algún momento tenemos que pasar al blockchain como economías, y ya ahí veremos qué sucede, pero realmente así lo veo yo. Ahora,
sí es muy importante, digamos, cuando la gente dice, bueno, invertí en cripto, ¿cuál cripto? Esa es primera, ¿verdad? Porque mucha gente, y lo sé en el 2020-21, a donde tuvimos el boom de los NFTs y toda esta cosa, la gente también compraba muchos tokens, que es como un nivel antes de llegar a criptodivisas, es como un token. Los tokens son una muy buena plataforma para hacer algo que se llama un pump and dump. Pump and dump es cuando yo soy dueño de 10 acciones y hay una totalidad de 10 acciones y entonces yo mismo empiezo a aumentar el precio y entonces lo aumento a 15 y entonces Kevin me compra una y ahora lo aumento a 40 y alguien más me compra una segunda y lo aumento a 70, pero yo sigo siendo el dueño del grueso de la divisa, pero también lo que hacemos es pompear el valor del activo, subirlo muchísimo y ya cuando está muy arriba, como yo soy el que tiene la mayoría, digo, ok, vendo. Eso, y como vendo, se cae. ¿Qué fue lo que pasó hace poco? Para poner un ejemplo, con esto del SEC, que se filtró y no sé qué, y que era pura vara, que iba a haber como ya regulado un ETF con criptomonedas y todo el asunto. Entonces todo el mundo empieza a comprar y uy, sí, va a subir de precio, va a subir de precio por el anuncio. Ya luego se anuncia que era mentira. Y se ve así como en el gráfico donde todo se viene al piso nada más. ¿Y qué es lo que puede decir uno? Algún jugador grande, alguien que tenía mucha plata en bitcoins, se benefició totalmente de esto y donde vendió, todo se vino al piso. Sí. Y eso es, yo odio a Elon Musk. Yo odio a Elon Musk. Y eso es bueno, lo que pasaba, lo que le encanta hacer a Elon Musk también. Sí, Elon Musk, o sea, es notorio. Manipulador de mercado. Cuando habló de Bitcoin en algún momento subió. De Dogecoin también. De Dogecoin también. Cuando fue Twitter, de hecho yo compré Twitter cuando él anunció que lo iba a comprar. Me fue muy bien porque... Cancelado, ya, esto no sale. les voy a dar, para aquellos que quieren ser traders y demás, digamos, ¿qué sería? Un mantra, puede ser, de trading es, compre el rumor, venda la noticia, ¿verdad? Entonces, cuando salieron todos estos rumores de que Elon Musk iba a comprar Twitter, yo compré Twitter, aumentó de valor bastante bonito, lo vendí, porque soy un trader que me considero que apenas yo veo una ganancia bien, me salgo, y me salió perfecto, ¿verdad? Ahora bien, es muy bonito hablar de cuando... La mayoría de gente compra la noticia, ¿verdad? Ese es el tema, ¿por qué? Porque trading conlleva mucho estudio y lleva mucho, no solo estudio, mucho tiempo y muchas peladas. Esa es la realidad. Yo a todo el mundo le digo, o sea, si ustedes supieran la cantidad de veces que yo he fallado para llegar a tomar una decisión como esa, tranquilo, porque es muy emocional, ¿verdad? Hay que fallar y fallar y fallar y fallar y fallar. Y entonces, de hecho, el otro día subí un reel donde decía, para mí lo peor que le puede suceder a un trader primerizo es ganar mucho al inicio, porque entonces creen que son buenísimos y lo que muestra la estadística es que la mayoría de ellos van a perder su dinero. Entonces, sí, en el tema cripto, creo que sí se aprobó al final el ETF, ¿verdad? Después del hackeo de Twitter. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, los mercados financieros, los bancos, etcétera, van a buscar maneras de generar dinero. Y esas maneras de generar dinero son muy creativas. Yo había llevado un curso de fraudes en algún momento, de fraudes y demás en el banco y de crisis financieras. Y lo que nos decía la persona que nos hacía este curso era que es casi fijo que cada más o menos 18 años hay una crisis financiera. Y esa crisis financiera viene justo después de la crisis viene una reformulación de regulación. O sea, ¿Qué pasó en el 2008? Entonces dicen, ok, ahora vamos a regular todo esto de tal y tal y tal y tal y tal y tal manera. El mercado evoluciona y crece más allá de eso a generar cosas que no están reguladas o que cuesta más regularlas o que no estamos preparados para una regulación adecuada y eventualmente
volvemos al mismo ciclo y en 18 años otra vez. Sí, digamos, ya para terminar con esto, que es parte de verdad, como Bitcoin nació como en parte una respuesta a todo lo que pasó con la crisis de 2008 y 2009. Y, y siempre se dice que la regulación se mueve más lento que el mercado. Y eso es muy importante porque si uno quiere estar dentro de la regulación, tiene que estar normalmente con herramientas como un poco más viejas y que no ven como ese crecimiento o esa adrenalina o no tienen como todo ese boom que tienen como ahorita las criptomonedas. Pero la regulación poco a poco como que se va a ir adaptando y se va a ir adaptando, aunque normalmente lo que se necesita es una crisis para que ya la regulación se reforme por completo. Sí, sí, y esto lo podemos ver, digamos, cualquier persona que haya trabajado en un banco, en una entidad financiera, quizás lo vemos en un punto de vista más micro, ¿verdad? Pero por ejemplo yo, que siempre estuve, o bueno, gran parte de mi tiempo estuve del lado del negocio, yo tenía tremendas peleas con la gente de cumplimiento, que son al final de cuentas los que se atienen al regulador. Exacto, entonces siempre era ese problema y bueno, yo soy muy enérgico, entonces cuando yo realmente necesitaba que un negocio se diera o necesitaba ayudar a un cliente o lo que sea, La aprobación. ajá, entonces me ponía muy intenso, ¿verdad? Y al final es difícil porque hay dos metas totalmente, o sea, al final hay una meta principal que sí va atada, pero hay dos metas que van jalando para lados opuestos y tenemos que ponernos en eso, ¿verdad? También fui contralor y como contralor más bien estaba al otro lado de la moneda y por eso digo, pucha, uno sabe cuando no es lo de uno, ¿verdad? Y no era para mí, aprendí muchísimo, pero también aprendí a sensibilizarme con esa otra parte que es la regulación. Bueno, sí, la empatía y todo eso, pero me dio una vista importante de por qué la regulación sí es importante. La regulación no nos va... Es complicado. O sea, la regulación no nos va a salvar de No, pero que todo sea perfecto, pero... Es que yo siento que eso es algo que se confunde mucho. Como la gente piensa que la regulación es como seguridad al 100%. Y la regulación es como un paso a que algo sea más seguro, pero no garantiza que algo sea 100% estable o que exista todo el tiempo. Yo le digo a la gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Entonces, si hay un árbitro en el juego, el árbitro te da mayor seguridad de que se va a pitar las cosas, pero el árbitro va a fallar también, ¿verdad? Entonces, digamos, en fútbol siempre le vamos metiendo como más niveles de cómo hacer que el árbitro sea más preciso, etc. Y aún así, con no sé cuántas cámaras hay en un partido, hay errores. La diferencia de regulación y no regulación es el partido con árbitro o un partido sin árbitro. Una mejenga. Entonces, claro, el árbitro de una u otra manera te va a dar muchísima más seguridad, muchísima más profesionalismo sobre lo que estás haciendo. El no tener un árbitro, aunque vos y yo podemos saber las reglas, nadie te va... No se puede garantizar que se van a seguir. Exactamente. Interesante. Carlos, vamos a ver. Ya para terminar, a usted le gusta llevarle la contraria a todo mundo. Por lo general, sí. Conocido popularmente por llevarle la contraria a la gente. ¿Cuál es? Nada más quería decir, ¿cuál es una opinión financiera o de inversiones que usted escucha muchísimo y que usted dice, que sea una opinión popular, digamos, tal vez, y usted dice, mi opinión es que eso está mal, mi hot take, como dice, ¿verdad? Yo creo completamente lo contrario. Pues es una que se lo he dicho a usted. Vamos a verlo, esta es bonita. El famoso consejo de comprar un carro, por ejemplo, de contado, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, el carro con préstamo es malo. El carro con préstamo a mí no me parece malo, ¿verdad? Esa es mi opinión, que puede ser controversial, que puede ser distinta. Me pueden decir, y lo tengo clarísimo, matemáticamente hablando, vamos a pagar más por el carro, sí, de fijo. Pero al menos como yo veo las finanzas, y quizás tiene que ver mucho con mi formación bancaria, es que yo me enfoco muchísimo más en el flujo de efectivo, en el flujo de caja. Entonces yo lo veo como un costo de oportunidad y así lo hice toda mi vida. ¿Qué es un costo de oportunidad? Un costo de oportunidad. No todo el mundo aquí trabaja en bancos.
Un costo de oportunidad es básicamente la siguiente mejor cosa que estoy dejando de hacer o adquirir por lo que estoy haciendo. Yo lo explico así, como cuando uno tiene en cualquier momento una decisión, uno siempre va a tener como el costo de qué hubiera pasado, sí, digamos como del otro lado. Entonces, si yo compro un carro con préstamo, el costo de oportunidad es de me hubiera ahorrado los intereses o no estaría pagando la cuota. Si lo compro de contado, es ok, no hubiera desembolsado, no sé, $10,000 o nada así. Sí, Entonces, para mí el tema es, no quiero desembolsar una gran cantidad de dinero de una sola vez, ¿verdad? Porque por más que sea barato, va a ser un monto interesante, importante, lo más probable. Y lo que yo prefiero, y ojo, eso soy yo, eso no es un consejo financiero, no es que salgan ya a hacer esto, ¿verdad? Porque sí he visto que hay gente que se dio cuenta que ese es un buen pitch de ventas y entonces lo decimos en redes sociales a las 10 paredes, ¿verdad? A los 7 cielos o como sea, me enredé todo. Pero lo que quiero decir es, yo prefiero, mi costo de oportunidad es ese dinero, utilizarlo e invertirlo en algo distinto, que sí me genere una rentabilidad. Y esto sí, para mí, es poner el dinero a trabajar versus poner el dinero en un activo que deprecia desde el minuto uno, ¿verdad? O sea, por más que sea utilizado y todo, que sea usado, que ya deprecia menos, igual deprecia. Igual tengo un sesgo porque no soy fanático de los carros, ¿verdad? Los carros no me importan. Entonces, también para mí es un poco más sencillo hablar de este tema así tan libre porque no soy una persona que se está muriendo por comprarse. Bueno, en realidad no soy una persona que se está muriendo por comprarse casi nada de último modelo, ¿verdad? Ahora hablábamos de mi celular, ya tiene como 4 años y todo bien. Lo mismo con el carro. Pero ese es mi comentario que va un poco contrario a la mayoría, es yo no creo particularmente que adquirir cosas con préstamos sea malo. Creo que las deudas son buenas y malas y creo que la gente no tiene la educación financiera para aprovechar las deudas buenas. A mí me gusta verlo como deudas justificadas y no justificadas. Lo aprendí hace mucho tiempo a verlo así. Porque al final son como una herramienta como cualquier otra cosa. Entonces uno no dice como que la plata es buena o mala. Tiene un uso y ya. Pero sí, yo creo que hay mucha gente que se va de cabeza con un préstamo de carro, que es lo más normal. Le hablaba con mi esposa hace poco y yo le decía que he estado viendo de gente que atiendo que antes eran los doctores, ahora son los informáticos que salen, encuentran el primer brete y el mes siguiente hasta que suenan en la agencia, ¿verdad? Entonces es gente que tal vez no se ha preparado, que no tiene el hábito de ahorrar, tampoco tiene ningún hábito porque es el primer salario, lo que sea, pero el ojo está puesto en que lo primero que tengo que hacer es comprar un carro. Oh, pero eso es clásico, ¿verdad? O sea, fíjese, cualquier persona, incluso cambio de trabajo, porque ahora me voy a ganar 15% más, ¿qué es lo primerísimo que hace todo el mundo? Carro. Es increíble, yo en serio, a mí me cuesta creer, hay gente que vive en casas de quizás no de un valor altísimo, ¿verdad? Pero tiene un carro que vale casi lo mismo que la casa. Ahí respeto la opinión y lo entiendo. O sea, una cosa es orden financiero. Ya las herramientas, bueno, son distintas. Pero sí, efectivamente hay que tener prioridades. El carro, al final de cuentas, difícilmente va a ser un activo, ¿verdad? Y como difícilmente es un activo, te voy a entender que, bueno, me encanta el carro por A, B y C. Yo tengo un amigo que es súper aficionado a los carros. Es lo más codo que conozco, no gasta en nada, pero siempre anda en un carrazo. Bueno, todo bien, ¿verdad? Cada quien con lo suyo, pero él tiene muy claro que el carro, cada vez que se monta, está perdiendo plata esencialmente, pero él está tranquilo con esa situación, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que aprender a navegar el mundo financiero y eso implica aprender a hacer uso adecuado de las deudas y que de hacerlo para mi mayor beneficio, ¿verdad? ¿Y por qué decía lo de los bancos? Bueno, porque el banco opera de esa manera, el banco constantemente está apalancado, el banco tiene que pedir dinero prestado casi que a diario y presta y hace, y eso al final le genera dinero sobre dinero. Ok,
Es una perspectiva interesante, curiosa. Mi opinión ha cambiado mucho al respecto con ese tema, pero sí siento que es como algo de analizar como caso por caso, como decías, ¿verdad? Uno no puede decir como a los 4 vientos o a los 7 cielos o a las 10 paredes. 10 paredes, dije. No sé por qué de paredes. Uno no puede, digamos, como nada más salir y decir como, no, está bien comprarse un carro con préstamo, o vayan y se endeudan, es que es algo muy específico. Es que son temas, porque el otro tema que es muy similar es el de comprar casa o alquilar, ¿verdad? Son temas donde yo creo que la mayoría de la gente cree que tiene la verdad absoluta. Y todos tenemos necesidades, posibilidades, gustos distintos y bueno, puede ser distinto. Entonces, por ejemplo, yo a mis 24, 25, a los 20 decía comprar casa de fijo. Esa era como mi máxima. A los 25, 26, alquilar de fijo. Y ahora que ya tengo 35, yo digo, bueno, está duro. Comprar casa, tal vez. Cuando ahora que tengo 35, yo digo, bueno, si yo lo veo a nivel financiero, para mí, mi tablita de Excel me dice alquilar. Pero si yo lo veo a nivel más integral como persona, o pensando a futuro, o un montón de cosas, puede que cambie un poquito de perspectiva. Entonces, no siempre somos fijos en lo que queremos, creemos y vamos a hacer, ¿verdad? Y eso creo que es importante también tenerlo en consideración. Por eso una de las cosas más importantes a la hora de manejar dinero es tener flexibilidad. Sí, está bien. Bueno, Carlos, esa cámara que nos queda, esa cámara, un último mensaje rápido y a dónde lo pueden seguir. ¿Aquí o allá? De no sé. Bueno, no sé si la mejor aquí, bueno, si no ahí a las 7 paredes. Bueno, nada, mi último consejo es traten de estudiar, de educarse, de entender bien para que todos estos mensajes que les están llegando en redes sociales de un sinfín de asesores, ustedes puedan escoger lo que realmente les sirve a ustedes y que realmente venga con sustancia para su mayor interés, no para el mayor interés de la persona que está al otro lado de la cámara. Me pueden encontrar en redes como Carlos Valerín CR en Instagram o como Carlos Valerín Coach Financiero en Facebook. Y estamos hablando. Los links quedan en la descripción. Nos vemos. Chao.